Bien, bueno, ya son las 3 en punto. Vamos a comenzar. Muchísimas gracias a todos los que se han conectado el día de hoy. Mi nombre es Alejandro Aldape y antes que nada esperamos que ustedes y sus familias se encuentren bien. El bienestar de todos ustedes sigue siendo y seguirá siendo lo más importante para nosotros. Expert Webinar Series de Auticom es un espacio donde hablamos sobre tecnologías de automatización y digitalización industrial con invitados expertos de dichos temas para brindarles un contenido de gran calidad a todos ustedes. El webinar de hoy se titula S7 Clásico a TIA Portal, prepárate para la industria 4.0. Y vamos a hablar un poco sobre las ventajas, requisitos, consideraciones y todo lo relevante para la migración de tus proyectos hacia la nueva plataforma TIA Portal para que puedas aprovechar todas las funcionalidades de esta plataforma y sacar el máximo provecho. El día de hoy nos acompañan Gerardo Ramírez y Marco Domínguez de Siemens México. Gerardo funge como consultor técnico para la región norte y Marco funge como promotor de Simatic igual para la región norte con Siemens. Les recordamos que tenemos una sección de Q&A en donde pueden hacernos llegar cualquier duda o comentario que surja durante la presentación y al final de la misma vamos a responder las dudas que puedan surgir en la medida de lo posible, de acuerdo al tiempo que quede después de la presentación y la pequeña demostración de migración de proyecto que vamos a hacer. Entonces, sin más preámbulo, Gerardo, Marco, muchísimas gracias por acompañarnos y cuando gusten comenzar. Ok, muchas gracias, Alejandro. Hola y buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos, por estar aquí con nosotros, compartiendo este espacio que nos dan los amigos de Auticom. El día de hoy, la intención es hablar sobre migraciones de Step 7 clásico con Simatic Manager a TIA Portal. Y para esto necesitamos, obviamente, conocer un poco más sobre el momento de la industria al que está dirigida cada una de estas herramientas. ¿Sí? Es algo que nos tiene que quedar bien claro para poder dar la pauta hacia un siguiente paso. Empezando con Step 7 de Simatic Manager, tenemos que es una herramienta muy enfocada a la producción automatizada, a sistemas de IT, sistemas de informática, líneas robotizadas, ¿sale? Son ahora sí que soluciones o aplicaciones 100% de la industria 3.0, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa si nosotros queremos empezar a trabajar con solución o queremos empezar a darle soluciones a temas de industria 4.0 que tenemos hoy en día, como son análisis de datos, el Internet de las cosas, inteligencia artificial incluso? En este aspecto, pues Step 7 se queda ya corto, ya no tiene un alcance que cubra estas aplicaciones. En ese sentido, TIA Portal es el que viene no como sucesor, porque tampoco quiero que lo tomen de esa forma, sino como una herramienta que está pensada para otro momento, ¿ok? Como tal, Siemens no ha descatalogado, ni siquiera hemos tenido un anuncio de que Step 7 pueda salir del mercado pronto. Incluso una actualización de esta herramienta, con lo cual queda en manifiesto que Siemens todavía tiene intención de darle seguimiento a todas estas soluciones. Además de que sabemos que al día de hoy, S7300, 7200M, que son elementos 100% de Step 7, siguen vigentes en muchas de las plantas hoy en día. Entonces, es una respuesta natural de Siemens a darle seguimiento a este tipo de soluciones, a este tipo de aplicaciones. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo un Step 7 con Simatic Manager y quiero ir o estoy pensando en una migración hacia TIA Portal? Bueno, primero tengo que tener en cuenta que Step 7 tiene en el mercado desde el año 94 hasta la fecha, ¿ok? Y les repito, apenas tuvimos una última actualización para este sistema. Entonces, ese es un punto a evaluar, ¿no? Otro punto es el lanzamiento de TIA Portal que tuvimos
en el 2009, año 2009, junto con el S7200. Y bueno, más recientemente, el lanzamiento de S7500, que es el controlador que nos abre la puerta ya a un mundo un poquito más enfocado a la industria 4.0, digitalización, centralización de datos, inteligencia artificial. ¿Sale? Entonces tenemos que tener bien claro este panorama de en qué momento estamos o en qué momento está nuestra planta, nuestra industria, nuestra máquina. ¿Sale? Saber si estamos preparados realmente para hacer este brinco de un Step 7 a un TIA Portal. Y bueno, ¿qué consideraciones debemos de tener para pensar en este cambio? Primeramente, tener claro qué partes de la planta deben de ser migrados, qué componentes de la misma planta y de nuestra aplicación se van a afectar con este cambio, con esta migración. Otra de las consideraciones importantes es la planeación del tiempo, y esto va muy de la mano con nuestros clientes, ¿sí? Ellos, a final de cuentas, son los que saben cómo funcionan, cuál es el funcionamiento de la máquina, de su proceso, incluso. Planear estrategias de retroceso, y en este punto me refiero a tener eh, digamos, un respaldo de nuestra migración. Es decir, poniendo un ejemplo, estamos por hacer una migración y como sabemos o como lo saben todos los que se han animado a hacer migraciones, eh, no resultan a la primera, siempre hay detalles, ya sea con el cableado, con la configuración, ¿no? Entonces, pensando en esto, es importante tener el sistema existente 100% funcional, ¿no? Trabajando en paralelo con la nueva aplicación o con el nuevo sistema, ¿ok? Y bueno, en el momento en el que hagamos alguna prueba que no resulte funcional, pues tener esa opción de regresar al sistema actual y que la producción continúe, ¿no? De esta forma no afectamos el tiempo de nuestro cliente. Y esto también conlleva a minimizar riesgos. Es un punto importante a considerar para la parte de migración. Tratar de que los cambios sean o afecten en lo menor posible al proceso, a la máquina. ¿Ok? Y por último, tenemos la operación de la planta después de la migración. Y este punto hace mucho sentido si tenemos en cuenta que muchas personas, incluyendo personal de mantenimiento y operación, se llegan a acostumbrar a un sistema, ¿no? A la visualización, al modo en cómo cambian algunas funciones de la configuración del PLC, por ejemplo. Entonces, aquí tenemos que considerar que después de hacer la migración como tal, es necesario tener un periodo en el cual eh, tengamos que capacitar al personal, tanto de mantenimiento como de operación, para, para darles esa seguridad de que lo que les estamos entregando es exactamente igual y mejor que como lo tenían. ¿Ok? Ahora, ¿cómo definimos el alcance? ¿Qué es decisivo para definir el alcance de nuestra migración? En primera, la complejidad como tal de la máquina, del proceso, de la solución. ¿Sí? Eso nos tiene que quedar bien claro. Y aquí entra en juego el know-how que tengamos, tanto nosotros por la parte de la herramienta para la migración, como el cliente en cuanto al conocimiento que tenga de su propia máquina. ¿Sí? Es un trabajo en conjunto que no se debe de desestimar. ¿Sí? Eh, Aquí les hablo de este punto porque no todos los componentes se pueden migrar al 100%, ¿sí? Hay componentes que, por ejemplo, existen en una familia S7300 que hoy en día se manejan de una forma distinta en una familia S7500. Entonces, volvemos al mismo punto, es un trabajo en conjunto
para nosotros dar a conocer las nuevas herramientas y que el cliente sepa al 100%, tenga conocimiento claro de lo que hace su máquina hoy en día para que la función la podamos implementar con las nuevas familias de componentes. Otro punto importante que también va en función de la colaboración es los paros de producción. Esto va muy en función de qué tanto podemos intervenir con el proceso, con la máquina, para poder hacer pruebas paulatinas y tener una certeza un poquito mayor de que vamos por un buen camino en cuanto a la migración. Un punto importante, obviamente, es la parte del presupuesto disponible para migraciones. Aquí entra, lo tomamos como un punto principal porque en la nueva línea de controladores S7500 tenemos distintas versiones del mismo componente. Entonces, obviamente el costo cambia en cada una de ellas, pero también cambian las funciones, ¿sí? Algunos te dan funciones de diagnóstico mucho más ampliadas que otras, lo cual podría resultar beneficioso o benéfico para nuestro cliente. ¿Okay? Y por último tenemos la parte de upgrades y expansiones futuras. Aquí es importante, o más bien tener claro que el hacer una migración hoy en día nos da la posibilidad de migrar parcialmente un sistema y tener posibilidad a futuro de hacer un upgrade, una expansión de este sistema, ¿no? Y hacerlo de forma paulatina. Y esto nos lleva al siguiente punto. Nosotros hemos identificado o tenemos la posibilidad de tener distintos tipos de migraciones, ¿ok? Y por eso les detallamos aquí las distintas migraciones que hemos identificado. Una de ellas es la migración parcial, en la cual hacemos un cambio, ya sea de software o de hardware. En el caso de que sea software, la migración parcial, ¿cómo sería? Bueno, tendríamos que tomar en cuenta que hoy en día tenemos, por ejemplo, un STIP 7 clásico y un S7-300, modelo X, el que ustedes quieran. Y lo que vamos a hacer es llevar nuestro sistema, únicamente nuestro software, a una versión de TIA Portal, ¿sí? Más adelante vamos a detallar cuáles versiones son compatibles con cuáles, pero ahorita para el términos de que les quede claro el concepto de migración parcial, imagínense este escenario, tenemos STIP 7 con S7300 y vamos a mantener nuestro hardware, ¿no? S7300, pero vamos a migrar solamente la aplicación, ¿ok? Y vamos a pasar a un TIA Portal. Ese sería el primer escenario, una migración parcial, ¿ok? El siguiente escenario es una expansión del sistema. En este caso, imaginen o supongan que tenemos una máquina, una línea de producción existente con un S5 y necesitamos, o la propia producción nos está pidiendo una expansión, ¿sí? ¿Qué pasa si mi sistema actual ya no tiene capacidad para hacer una expansión? Y sabemos también que el S5 es un producto obsoleto. Bueno, en ese caso nos vemos en la necesidad de poner ya sea un S7500 o S7200, ¿no? Y lo que estaríamos haciendo aquí como expansión del sistema sería interconectar estos dos sistemas. Entonces, aquí lo que tenemos es una clara desventaja porque tenemos dos sistemas de control trabajando en paralelo. ¿Ok? ¿Qué hacemos también aquí como ventaja? Pues protegemos la inversión inicial que se tenía con el S5, ¿no? No lo estamos quitando, pero, pero tenemos esa desventaja, ¿no? Con los dos sistemas de control. Y por último, tenemos la migración completa. Aquí, bueno, como el nombre lo dice, es una migración total. Estamos reemplazando tanto software como hardware. Y bueno, aquí como ventajas, obviamente tenemos todos los productos nuevos.
funciones nuevas también, mejoras en cuanto a rendimiento del sistema. Y como desventajas, obviamente están los temas de esfuerzo, ¿no? Tanto económicos como de ingeniería. Tiempo, planeación, configuración, ¿sale? Es un esfuerzo grande que se tiene que hacer para hacer una migración completa. Y aquí quisiera yo también aprovechar, ya que tocamos el tema de S7300, muchos ya saben de esta noticia, pero para los que no sepan, para los que sean una noticia nueva, bueno, aquí se las digo. Tenemos ya planeada una salida del mercado, bueno, un aviso de cancelación ya planeado para 2023 para la familia S7300 y ET200M. ¿Ok? ¿Eso qué quiere decir? Como tal, a partir de 2023, el S7300 entra en fase de cancelación y a partir de este tiempo tenemos 10 años con los cuales se va a contar con suministro, con refacciones, pero también transcurridos estos 10 años, el producto termina su ciclo de vida y sale completamente del mercado. ¿Ok? Esta información se la van a compartir ya nuestros compañeros de Auticom. Nos van a hacer el favor de compartírsela por si resulta relevante para ustedes. Bueno, siguiendo con el tema de migraciones, tenemos aquí un caso especial que es el S7200, el cual, pues como tal, no está incluido en la herramienta de SIP 7 clásico. Tiene su propia herramienta de configuración, que es MicroWin. Aquí con este controlador o con esta familia, que es la S7200, pues ya también tuvimos una interrupción del suministro a partir de 2017, de febrero de 2017. Y aquí sí quisiera hacer hincapié porque sabemos también que hay una gran base instalada de esta familia, de estos controladores. Y pues también tener en mente que no hay como tal un reemplazo de migración manual del sistema porque, les repito, no está incluido en STIP 7 clásico. Es un software independiente de esta herramienta, del STIP 7. Y tenemos que hacer todo un trabajo de ingeniería para pasarlo a S7200, que sería el reemplazo o el sustituto. Eh, Obviamente pensando también en que tenemos que llevarlo hacia otro sistema, ¿no? Que es TIA Portal. Este sería nada más un caso especial. Para el tema del S7300, aquí tenemos obviamente ya un reemplazo que vendría a ser el S7500, pensando en controladores estándar, ¿sí? Tanto de la familia S7300 como S7500. Para la parte de seguridad de los controladores de seguridad, también estamos cubriendo toda la gama de controladores S7300 Safety con la correspondiente familia S7500 de seguridad. ¿Ok? Y en esta pequeña tabla van a encontrar una referencia cruzada. Es una referencia simplemente para que lo tomen en cuenta. No es mandatoria, ¿sí? Es una referencia cruzada pues ahora sí que para estimar, ¿sí? No quiere decir que, por ejemplo, en el caso de la tabla que tienen a su izquierda, tenemos los S7300 y tenemos su posible correspondencia con la tabla que está en verde, está en la parte del medio, con S7500, ¿no? Entonces, aquí tenemos, como les digo, una referencia de primera instancia. No es mandatorio que, por ejemplo, un 317 lo sustituya un 1516, ¿no? Eso tendría que ser ya en base a la capacidad de nuestro, bueno, no a la capacidad, más bien en base a la capacidad que tendría nuestro CPU S7500. ¿Ok? Y para el caso del S7400, que es la tabla que tenemos a nuestra derecha,
También tenemos una referencia inicial, también no es mandatorio, y aquí sí entra en juego un poquito más de cuestiones, sobre todo hacia qué industria está dirigido la aplicación. Si es industria de proceso, pues ahí todavía no tenemos una capacidad al 100% de poder sustituir un S7400 por un 1500, principalmente por las normas, ¿sí? Pensando, por ejemplo, en un CFE o en Pemex, ¿ok? Que ahí gran parte de las normas todavía nos dejan un poquito fuera de lo que podemos ofertar con ese 7500. ¿Y qué pasa con las periferias descentralizadas, con las ETs? Bueno, para el caso del S7300 y 400, eh, sabemos que gran parte de su portafolio existente va muy ligado a ET200M, ET200S, ¿sí? Afortunadamente con ese 7500 mantenemos toda esta compatibilidad y todas las familias de ET200 están integradas ya en TIA Portal, ¿sí? El único eh, aspecto a tomar en cuenta es que no todas tienen interfaz Profinet, ¿ok? De hecho, si nos centramos en la tabla, en la tercera columna, vamos a encontrar la interfaz Profinet, con la cual nos damos cuenta que la ET200 ISP, por ejemplo, no tiene esta interfaz. Entonces, si al día de hoy tenemos en existencia una ET200 ISP con interfaz Profibus, eso no quiere decir que no sea compatible con un S7500. Sí es compatible, pero tenemos que contemplar también en el S7500 una interfaz Profibus que nos permita hacer el enlace. ¿Ok? Por lo demás, eh, todas tienen interfaz Profinet y son compatibles con S7500. Ahora, ¿qué aspectos tenemos que tener en cuenta para poder decidir entre una ET200S, una ET200M, MP o SP, en el caso de que también de periferia? Bueno, aquí va a entrar en juego las condiciones del medio ambiente, dónde va a estar instalada esta periferia, si va a estar dentro de la nave, fuera de gabinete o fuera de la nave. ¿Ok? Cantidad de entradas y salidas y obviamente el espacio de gabinete. Esos son los principales aspectos que debemos de tomar en cuenta para poder seleccionar entre una u otra familia de ET200. ¿Ok? Y bueno, esto también nos lleva al siguiente punto, que va ligado a lo que hemos venido platicando, pero que nos da también un panorama un poquito más amplio de las migraciones. En este caso, hablando ya a un alcance un poco más grande, estaríamos hablando de migración de plantas, ¿sí? Plantas distribuidas. En este caso lo tomamos este concepto pensando en la periferia distribuida, ¿sí? Entonces, aquí tenemos el siguiente caso. En el primer dibujo que tenemos un sistema con S7300 y periferia distribuida ET200S y ET200M interconectadas a través de Profibus. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa si yo quiero hacer una migración? Bueno, tengo dos opciones. Una es hacer una migración parcial, como lo habíamos visto anteriormente. La otra opción es hacer una migración completa. ¿Qué pasa si yo quiero hacer una migración parcial? Bueno, en este caso estaría yo sustituyendo únicamente el controlador, ¿sí? S7300 por un S7500 y mantendríamos la periferia descentralizada en ET200S y ET200M a través de Profibus. En este caso se está planteando un elemento adicional que hace la conversión de Profinet a Profibus, pero también tenemos la opción de tenerlo directamente la interfaz Profibus en el controlador. ¿Ok?
Pero bueno, aquí la intención es el punto, la intención es esta, mantener la periferia y cambiar únicamente el controlador. Entonces, por eso es que estamos hablando de una migración parcial. ¿Qué pasa si quiero hacer una migración completa? Bueno, en ese caso tendríamos que sustituir todos los componentes, tanto el procesador central como la periferia distribuida. En este caso, estaríamos sustituyendo el S7300 también por un S7500, ET200S por ET200SP y ET200M por ET200MP. ¿Sí? Aquí también ya estaríamos cambiando completamente la forma en cómo estamos haciendo el enlace de comunicación de Profibus a Profinet. ¿Ok? Entonces, esto nos da ventajas impresionantes, o sea, tener ya un sistema intercomunicado con Profinet, con este 7500 y la periferia de última generación, nos da ya la posibilidad de estar pensando eh, en una industria 4.0 plenamente, ¿sí? Las posibilidades que tenemos aquí para interconexión con la nube, para centralizar datos, para administración de energía, son ya muy palpables en este tipo de sistemas. ¿Ok? Bueno, pero ¿y qué pasa con todos los módulos adicionales, todas esas funciones, eh, por ejemplo, de control de movimiento, de encoders que hacíamos o que hacemos todavía con S7300 y S7400? Como saben, estas dos familias, S7300 y 400, tienen módulos de funciones dedicados a, por ejemplo, a evaluación, a encoders, a conteo rápido, ¿sale? Estos módulos ya no son, bueno, no están al 100% integrados en la familia S7500. No integrados como tal, ¿sí? Aquí lo que se hizo con S7500 fue dividir esas funciones, ¿sí? Algunas están ya incluidas dentro del controlador como funciones, como objetos tecnológicos. Algunos otros son módulos que se agregan como eh, entradas analógicas, ¿sí? Pero que siguen manteniendo las funciones que se hacían con las FMs, ¿sale? Entonces, en este caso no podemos hacer una migración al 100%, tendríamos que adaptarlo a la nueva función en el S7500, ya sea a través de un objeto tecnológico o de algún módulo dedicado. ¿Ok? Y tenemos el siguiente ejemplo. Se tiene una FM350 o, en su defecto, una FM450. ¿Ok? En este caso, tenemos dos opciones. Podemos plantear una solución con una TM de 24 volts o con una TM post input que tiene una interfaz RS422 o una recepción para señales de 5 volts. ¿Ok? Entonces, como ven, aquí se amplían un poquito más las soluciones que podemos ofertar para resolver una misma aplicación. ¿Sale? Aquí ambos módulos, los que están viendo en la parte izquierda, pueden resolver la función de la FM350. Lo único que cambia es el tema de la interfaz, ¿no? Cómo estamos recibiendo la señal. Y bueno, para hablar también un poco del software y de las herramientas, no podemos desligarnos o encasillarnos únicamente en la parte de STIP 7 clásico. Eh, Como saben, en Simatic Manager, con STIP 7 clásico, si queríamos hacer funciones de control de movimiento, teníamos que considerar un software adicional, ¿no? Que es el MicroMaster. Para funciones de teleservicio también era un complemento adicional. Incluso para resolver funciones PID se tenía que ocupar un complemento adicional a STIP 7. Hoy en día con TIA Portal
ya están totalmente integrados, ¿sí? Únicamente, por ejemplo, hablando en específico de funciones de control de movimiento, es nada más integrar la parte de Start Drive a TIA Portal, pero la interfaz es exactamente la misma en todos los casos. También las funciones de PID están ya integradas en las funciones del controlador. ¿Ok? Y bueno, aquí en forma esquemática se complementa un poco lo que venimos hablando de migraciones parciales, migraciones del software, de la aplicación. Y bueno, aquí tenemos ya eh, de forma específica cuál es la versión a partir de cuál versión podemos pensar ya en una migración. ¿Sale? En el caso de Step 7 clásico con Semantic Manager, podemos pensar en una migración hacia TIA Portal a partir de una versión 5.4 Service Pack 5, ¿sí? Y podemos migrarlo a una versión de TIA Portal a partir de versión 11 y hasta 14, ¿sí? Como saben, actualmente vamos en la versión 16. Entonces, eh, no es posible hacer una migración de inicio desde Step 7 clásico a un TIA Portal versión 15 o 16. Forzosamente tenemos que pasar por una versión anterior a la versión 14, ¿sí? Ya sea versión 11, 12, 13 o 14. Una vez que tenemos nuestro sistema, nuestra aplicación en una versión de TIA Portal de entre 11 o 14, ahora sí podemos pensar en hacer una actualización. Ya no sería una migración como tal, sería solamente una actualización del sistema a una versión 15 o incluso una versión 16. Y en este ejemplo que se plantea, si se dan cuenta, estamos manteniendo el hardware. Lo único que estamos haciendo es cambiar como tal la herramienta de configuración. Aquí empezamos con un Step 7 clásico. Vamos a decir que manteniendo un S7300, hacemos la migración únicamente de la herramienta de configuración y mantenemos nuestro S7300. ¿Ok? Al hacer el upgrade hacia una versión más actual de TIA Portal, aún mantenemos nuestro S7300. ¿Sí? Entonces aquí estaríamos hablando de una migración parcial porque no estamos cambiando en totalidad el sistema. ¿Sale? Podríamos hablar ya de una migración total cuando hacemos ya también el cambio de un S7300 o un S7400 a nuestro S7500. ¿Ok? Y bueno, ese sería un camino que tendríamos que seguir, eh, ya tomando en cuenta las versiones que son compatibles entre una herramienta y otra. ¿Ok? Algo similar pasa con la parte de visualización. ¿Ok? Aquí tenemos dos herramientas. Una que es WinCC flexible, pensada para paneles y aplicaciones basadas en PC. Y la otra es WinCC clásico, ya pensado plenamente en sistemas SCADA. ¿Ok? Tenemos un concepto muy similar para pasar de un WinCC flexible, por ejemplo, eh, versión 2008, ya sea Service Pack 2, Service Pack 3 o Service Pack 5, ¿sí? Tenemos la opción de hacer la migración del proyecto a una versión también de TIA Portal a partir de versión 11 y hasta versión 14. ¿Ok? Con esto ya también tendríamos pie para hacer un upgrade a una versión 15 o 16. Hola, muy buenas tardes. Les voy a presentar el ejemplo de la parte de migración. Compartir pantalla. Ahí ya ven mi pantalla. Sí, ya. Sí, sí ¿Sí? se ve, todo bien.
Perfecto. Bueno, les voy a presentar este ejemplo en el cual estamos migrando este proyecto. Un cliente nos compartió su proyecto y nos pidió apoyo para hacer la migración. Nos compartió el archive del proyecto, que en este caso es un S7300 y estaba programado con Step 7 Manager. Entonces, voy aquí a abrir mi proyecto. Aquí ya lo tenía desarchivado y como lo comentaba Marco, uno de los principales puntos para hacer la migración es que como mínimo estuviéramos en la versión 5.4, Service Pack 5 me parece. En este caso, la versión que yo estoy ocupando es la versión 5.5, Service Pack 4. A la versión que estoy tratando de migrar en este punto va a ser a la versión 13. Entonces, aquí tenemos este proyecto. ¿Y qué consta este proyecto? Si me voy aquí a la vista del proyecto, estoy viendo que aquí tengo mi controlador, tengo una CP de comunicación y tengo dos paneles de operación. Si yo me voy al hardware config para visualizar los elementos que tiene involucrados en la red de automatización, entonces voy a checar y bueno, estos son pues todos los elementos que, que están contemplados en la red. Son dos red Profibus y si se dan cuenta pues tenemos muchos elementos, muchos GSDs que el cliente pues está ocupando en su planta. Entonces este es un punto importante en el cual nosotros al hacer la migración a TIA Portal vamos a poder hacer la migración de la lógica de programación. Variables, memorias y nuestro OV principal. No vamos a poder migrar todos estos elementos. Estos elementos nosotros necesitamos colocarlos de manera manual, instalar los GSDs en TIA Portal para nosotros poder ocuparlos o hacer la conexión total de nuestra planta. Yo aquí reviso los elementos, como les comentaba, es un S7300 que tiene dos puertos, un puerto MPI y un puerto DP. Tenemos una CP de comunicación, una CP Profibus para la segunda red. Y de manera central también tenemos aquí dos tarjetas, una de entradas digitales y una de salidas digitales a 24 volts. Aquí me voy al simbólico, voy a poder aquí mapear pues los elementos. También como lo comentaba Marco, pues es importante en el tema de migraciones es tener un know-how claro de todo el proyecto. Importante siempre estar en contacto con el área de producción, el área de mantenimiento, que son quienes conocen exactamente la planta. ¿Ok? ¿Qué más elementos puedo visualizar aquí? Si yo le doy clic en este GCD, bueno, aquí me da el nombre del archivo, es un GCD, la denominación, y bueno, aquí tiene una dirección que en este proyecto para Profibus fue la 54. ¿Ok? ¿Qué elementos también puedo notar aquí? Tenemos un periférico distribuido, que es una IM 153.1. También tenemos una tarjeta de entradas digitales y una tarjeta de salidas digitales. ¿Ok? Entonces, este sería todos los elementos que contemplan mi red. Si yo me voy al NetPro, para ver qué más elementos o estaciones tengo involucrados en la red, bueno, aquí voy a tener, ¿no? Voy a tener más detalle pues, de todos los elementos, ¿no? Aquí están mis paneles. Los paneles OP también son por comunicación Profibus, perdón. Entonces, pues también hay que contemplar los protocolos de comunicación o el PLC, al cual, si es que va a ser migración de PLC, que el PLC tenga un puerto Profibus, o en todo caso, contemplar CPs de comunicación para poder armar la red a toda esta instrumentación en campo. ¿De acuerdo? Entonces voy a cerrar aquí en la parte del NetPro, voy a cerrar el hardware config. Y también, ¿qué más puedo revisar en esta parte? Si me voy aquí en los bloques de programación, aquí voy a encontrar pues toda la lógica de programación, la parte de mis DBs, la parte de FCs, la parte de function blocks y mi OV principal que está ejecutando toda la lógica de programación. Entonces, si yo aquí abro mi OV principal,
Entonces voy aquí a tener y a visualizar pues toda la programación. Si me doy cuenta, pues aquí es una buena práctica que llevaron los ingenieros de esta planta. Todas las líneas están comentadas, todo el código nos indica qué hace cada parte, ¿no? Es importante en el momento de hacer una migración el saber qué está haciendo cada señal o cada bit, ¿de acuerdo? Entonces, aquí tengo todos los elementos. Bueno, una de las partes importantes que se recomienda para hacer la migración es hacer una migración por partes. Hacer una migración primero del controlador y después de la visualización. Esto para evitar errores y para poder mapear directamente los mensajes de error que te está mandando, ¿no? Entonces, se recomienda primero hacer el controlador y posteriormente la visualización. ¿Cómo vamos a separar los proyectos? Si yo me voy aquí a archivo, aquí en guardar como, y acá tengo seleccionado mi proyecto, puedo editar aquí el nombre que yo lo quiera almacenar, y una ruta. Aquí, por ejemplo, yo ya lo tenía yo realizado, yo le agregué una carpeta y coloqué una carpeta para el HMI de S7 y para el proyecto del controlador de Step 7 Manager. ¿Ok? Entonces aquí definan la ruta donde va a estar el nuevo programa y posteriormente pasamos a eliminar ya en el nuevo programa que guardamos, eliminamos la parte de visualización. Aquí voy a abrir el programa que ya tenía. Voy a cerrar esta parte. Le doy aquí archivo, abrir. Aquí está mi proyecto que ya había yo guardado. Voy a dar doble clic. Se fijan, aquí ya no tengo la parte de visualización. ¿De acuerdo? Otra cosa importante que debemos hacer es, pues, no exportar errores. Si al momento de compilar tenemos errores en la parte de Step 7 Manager, pues es recomendable y puede evitar que no se haga una migración y que no salgan errores al momento de compilar. Entonces, importante compilar todo el proyecto, ¿de acuerdo? Aquí tenemos todo el proyecto. Voy a seleccionar la parte de compilar. Le voy a dar iniciar. Voy a empezar a compilar. Y si no hay ningún problema en la lógica de programación, en el hardware, en las conexiones, pues a lo mejor solamente nos va a arrojar algunos warnings, pero cero errores. ¿De acuerdo? Una vez que el proyecto esté compilado, yo ahora, como les comentaba, voy a pasar a la parte de TIA Portal. En TIA Portal tenemos una herramienta en la vista de portal que se llama migrar proyecto. En la parte de migrar proyecto yo voy a mapear el archivo que yo ya tenía almacenado o la nueva ruta que yo le di. En este caso mi carpeta raíz era proyecto Opticom y lo guardé en la carpeta proyecto de solamente el controlador en S7. Le doy aquí a clic, voy a abrir todas las carpetas que genera de manera automática al momento de hacer el proyecto y en la parte de abajo este es el archivo que me interesa, el S7 proyecto.s7p. Voy a seleccionar, le voy a dar a abrir y posteriormente tenemos una casilla. Esta casilla, si nosotros la mantenemos palomeada, el sistema nos va a colocar un hardware que él crea que es compatible o de las mismas características que el controlador predecesor. Aquí se recomienda que ustedes dimensionen ese controlador. Tal vez el sistema pueda colocar un PLC mucho más grande, muy sobrado para la aplicación. Entonces, es recomendable que no la dejen palomeada y el sistema solamente va a definir un controlador sin especificar. ¿De acuerdo? Siguiente, pues nos pide el nombre del proyecto, cómo se va a llamar, y una ruta a destino, donde vamos a almacenar el proyecto. Aquí yo también definí en mi escritorio, en la carpeta de proyecto Auticom. Para identificarlo lo llamé proyecto S7. Le doy a aceptar y bueno, ya tiene la ruta del proyecto. ¿De acuerdo? Le voy a dar migrar
y si no hay ningún problema al momento de migrar, va a tardar algunos minutos, alrededor de 5 minutos más o menos, y el proyecto va a estar migrado. Aquí voy a pasar a abrir el proyecto. Ya lo tenía aquí dado de alta. Entonces, aquí es lo que les estaba yo mostrando. El proyecto ya definió un 317-2, las dos conexiones que habíamos visto en el hardware config, pero lo definió ya que no seleccioné la casilla como un CPU sin especificar. Si yo selecciono aquí el árbol del proyecto, me voy aquí a configuración de dispositivos, que es básicamente un hardware config, y aquí tengo el CPU 317, pero aparece en blanco, es que no ha sido especificado. Si nosotros ya tenemos dimensionado un sustituto o ya tenemos en planta, por ejemplo, un S7300, podemos aquí seleccionarlo a un controlador 300, o como lo marca aquí, en esta parte, lo podemos migrar hacia un S7500, ¿de acuerdo? Yo aquí me voy a la parte de bloques y reviso el OV principal. Entonces, aquí ya voy a tener migrada mi lógica de programación que nosotros veíamos anteriormente en Step 7. Voy a hacer lo mismo aquí, voy a abrir mis bloques, abrir mi OV1. Poner aquí las dos pantallas. Y si se fijan, bueno, aquí tengo mis bloques de sistema, también están comentados. Entonces, si yo lo voy desplazando, los comentarios pues están prevaleciendo, que es algo muy importante en la parte de migración, ya que pues nos van a indicar qué hace cada network o cada segmento, ¿no? Tengo aquí mis 12 segmentos, todos con nombre, y bueno, aquí también tengo todas mis bloques de programación, hasta el segmento 12, ¿ok? Entonces aquí ya tengo pues una migración de mi proyecto. Y aquí, importante, ¿cuál es la labor de ingeniería que ahora nosotros debemos realizar? Es compilar el proyecto y nos van a salir N cantidad de errores. Errores a lo mejor que vamos a obtener ya que no hemos dado de alta hardware y algunas direcciones estaban apuntando hacia las memorias, hacia la dirección de nuestras tarjetas de entradas y salidas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es definir hardware, definir las nuevas direcciones e ir corrigiendo esos errores. ¿De acuerdo? Vamos a hacer ahora, vamos a ver la parte del HMI. Entonces voy a cerrar aquí mi controlador, voy a abrir mi proyecto ya donde guardé solamente el HMI. Mi proyecto. Déjenme ubicarlo, aquí lo tengo. Bueno, en esta parte hice absolutamente lo mismo. Guardé en una dirección nueva el proyecto original, eliminé el controlador y solamente voy a dejar la parte de visualización, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, aquí voy a abrir mi proyecto. Va a tardar un poquito el proyecto en abrir, unos segundos. Y aquí también, como lo mencionaba Marco, si nosotros tenemos un proyecto en WinCC flexible menor a una versión 2008 Service Pack 2, entonces, ¿qué es lo que debemos hacer primero? Llevar la versión anterior, una versión, por ejemplo, 2005, hacia la 2008, y después ya hacer la migración hacia TIAPort. Entonces, ¿qué vemos aquí en el controlador? Pues yo aquí estoy viendo que es un panel OP. Tiene definidos algunos textos, algunas funciones de los botones están configuradas.
Entonces, aquí si abro alguna otra ventana, pues tengo aquí la configuración. Si aquí abro la versión, pues esta versión que yo tengo instalada de WinCC Flexible es una versión 2008 Service Pack 3. ¿De acuerdo? Entonces estamos en el rango para poder hacer la migración a TIA Portal. ¿De acuerdo? Voy a cerrar esta parte para que no guarde los cambios y voy a hacer absolutamente lo mismo. Al momento que nosotros compilemos el proyecto, este proyecto fue creado con una versión anterior a WinCC Flexible 2008. En el momento de compilar el proyecto va a salir una leyenda en el que te dice, la versión anterior que estás intentando compilar es menor a la que estamos trabajando. ¿Deseas hacer la actualización? Entonces, le damos que sí, se actualiza el proyecto y ya lo tenemos listo para hacer el cambio hacia TIA Portal. ¿De acuerdo? Una vez que ya tengamos nuestro proyecto, en Step 7 Manager, una de las ventajas es que no necesitamos guardar. Todos los cambios que realicemos se guardan en automático. Entonces, una vez que lo compilemos, ya está salvado nuestro proyecto. Regreso a la parte de TIA Portal, me voy a la parte de migración y voy a mapear la carpeta donde almacené mi proyecto. Entonces igual, la carpeta raíz, proyecto Opticom, lo guardé como HMI S7 y aquí en esta carpeta HMI ES me van a aparecer dos proyectos. El primer proyecto es del panel principal que teníamos aquí, panel 1, y el segundo proyecto es de mi OP2, ¿de acuerdo? Voy a seleccionar, por ejemplo, aquí el proyecto 2, ya lo tenemos mapeado. Voy a seleccionar mi carpeta de destino, en este caso, de igual manera, en la carpeta raíz de Proyecto Auticom, yo definí una carpeta que se llama HMI TIA Portal. Le doy a aceptar y va a ser el proceso de migrar, ¿de acuerdo? Voy a abrir mi proyecto. Aquí tengo el proyecto de HMI. Y aquí está lo que estábamos viendo, ¿no? Tengo aquí el main principal. Y me van a aparecer aquí ya migrado, las funciones, las teclas de función y también las imágenes que ya se habían dado de alta anteriormente, ¿no? Aquí, por ejemplo, voy a buscar una que tenga... Esa no tenía nada. Algunas imágenes no tienen nada, otras sí tienen algunos textos que se definieron. Y bueno, como les comentaba, ¿qué debemos hacer ahora también? Compilar el proyecto, ver que no tengamos errores y después poder ya unir los dos proyectos, ¿no? El proyecto tanto del controlador como el proyecto de mi panel, ¿de acuerdo? Entonces, pues si se fijan, la herramienta de migración pues nos ayuda de gran manera a hacer una conversión entre Step 7 y TIA Portal. Pero es importante, muchas veces nos comentan más o menos cuánto es el tiempo que tardas en migrar una aplicación. Y pues la respuesta que siempre damos es, realmente no lo sé. ¿De qué depende? De muchos factores. De qué tanto tengamos el conocimiento de la planta, qué tanto sepamos qué es lo que hace la aplicación, qué tanto conozcamos la herramienta de Step 7 y de TIA Portal. Esa va a ser en gran manera el tiempo en ingeniería que nosotros vamos a dedicar para hacer una migración. ¿De acuerdo? Bueno, ese era el pequeño ejemplo que les quería mostrar. Voy aquí a continuar con la presentación. Ok. Bueno, como ya lo comentamos y como lo comentaba Marco, pues TIA Portal se lanzó en el 2009
con la aparición del controlador S7200. Ya llevamos 10 años que está en el mercado y pues como lo vieron en la gráfica o en la línea del tiempo, pues tenemos pues diferentes versiones, ¿no? Una versión 11, 12, 13, 14 y hasta hoy en día que vamos en la versión 16. Entonces vamos a ver algunas consideraciones que nosotros debemos tomar en cuenta para hacer la actualización de nuestras versiones si ya estamos trabajando con TIA Portal. ¿De acuerdo? Principalmente a partir de la versión 14 es importante primero llevar el proyecto a la versión 13, Service Pack 1, y posteriormente actualizarlo a una versión 14, 15, 15.1 o 16. No podemos pasar de una versión 10 a una versión 15. Debemos hacer un paso intermedio para poder hacer la actualización. Como ya lo comentábamos anteriormente, tanto como en Step 7 como en TIA Portal, todos los paquetes instalados adicionales que tenían versiones anteriores deben estar considerados en la nueva versión que se desee actualizar. Paquetes adicionales como la parte de seguridad, como la parte de drives, como la parte de Simocode, GCDs que tengamos en una red, lo debemos tener considerado en la nueva versión. Como ya lo comentábamos, proyectos con versiones anteriores, primero es compilar y guardar en la versión 13 Service Pack 1, posteriormente hacer la actualización. Al momento, si nosotros tenemos un proyecto versión 12 y queremos hacer el brinco a una versión 14, por ejemplo, pues nos va a salir el siguiente mensaje de error al tratar de hacer la actualización. No se va a realizar la actualización del proyecto y nos va a indicar que primero debemos pasar por la versión 13 Service Pack 1. Aquí, por ejemplo, yo tenía una instalación de TIA 13 Service Pack 1 Update 9, un proyecto en el cual era un S7200 conectado a un drive. Quería yo hacer la migración hacia TIA Portal versión 15, pero si se dan cuenta, yo no tengo instalado la versión de Start Drive. ¿De acuerdo? Al momento de hacer la actualización, me sale el siguiente mensaje de error, ¿no? Me falta un paquete adicional y por lo tanto la actualización se cancela. Otra consideración que debemos tomar en cuenta es la parte del firmware en el S7200. Firmware 1200 con firmware 1.0 ya no son soportados a partir de la versión 14. ¿Qué opciones tenemos para realizar la migración? Es modificar el firmware en la versión 13 Service Pack 1 y posteriormente realizar la actualización. O crear una copia del proyecto offline y modificar el CPU o modificar el nuevo CPU que nosotros vayamos a ocupar. ¿Qué mensaje de error nos aparece si nosotros queremos hacer la actualización? Nos va a seguir en la siguiente ventana que nos dice que el firmware ya no es soportado a la versión que nosotros queremos llegar. Para verificar la versión de firmware, nos vamos a la vista de dispositivo, en las propiedades, en la opción general, y aquí visualizamos la versión del firmware que estamos trabajando en nuestro proyecto. También el tema de librerías, las librerías globales que fueron creadas con TIA Portal 13 o anterior, lo mismo que el programa, ya no se pueden ser usadas en una versión actual o superior a la versión 14, 15 o 16. ¿Qué es lo que debemos hacer? Realizar el upgrade a partir de la versión 13 Service Pack 1. En la parte de compatibilidad de las librerías, al realizar el upgrade de la librería, ya no es posible utilizar de vuelta con una versión anterior. Aquí está, librerías actuales, no es posible utilizar con versiones anteriores. Una parte importante es la protección que nosotros tenemos en nuestros bloques. Esta protección va ligada directamente a la versión de TIA Portal. ¿Qué debemos hacer para hacer una actualización de los bloques que tienen seguridad? Si nosotros desconocemos la contraseña y hacemos la actualización,
vamos a poder utilizar el bloque, pero no lo vamos a poder editar. ¿Ok? El bloque se actualiza, pero ya no lo podemos editar. Para poder editarlo en la versión actual, ¿qué es lo que debemos hacer? Es quitar la contraseña en la versión anterior, realizar la actualización y posteriormente en la versión nueva volver a colocar la contraseña. También para la parte de licencias tenemos dos opciones para realizar el upgrade. Tenemos la versión de descarga, que es una licencia que se vincula al correo electrónico, te llega una notificación y la vas a poder descargar desde tu computadora. ¿Qué va a incluir esta licencia? Va a incluir el certificado, que es muy importante que los certificados se mantengan, ya que si por algún motivo se llega a extraviar la licencia o la computadora donde estaba instalada se formatea o se pierde por alguna razón, es la manera que nosotros podemos solicitar a Alemania la recuperación de la licencia. También la licencia de descarga se puede decir que es un 10% más económica que la versión física. ¿Qué incluye la versión física del upgrade? Te va a incluir una USB con la memoria, el certificado en físico y discos de instalación a la nueva versión. ¿Cómo realizamos el upgrade o cómo se realiza el procedimiento para el upgrade de esta licencia? Nosotros debemos colocar la licencia de upgrade en la parte del Automation License Manager, junto con la licencia predecesora, realizar la parte de upgrade y se van a fusionar las dos licencias y solamente te va a quedar una con la versión actual a la cual llevaste el upgrade. ¿Qué otros errores comunes tenemos? Ya vimos la parte de PLCs, pero también vamos a encontrar algunas consideraciones para la parte de paneles. Versiones antiguas de paneles ya no son soportadas en TIA 15 o superior. También tenemos tema con la parte del firmware. Un firmware menor a 12 ya no es soportada a partir de la versión 15. ¿Qué dispositivos o qué paneles ya no son soportados en la versión 15, pero aún son soportados en la versión 14? Tenemos, por ejemplo, la serie OP. Si se dan cuenta, si yo quiero hacer una migración de mi proyecto ejemplo, tenía yo un panel OP. Si mi idea es llevarlo a un TIA 14, no tengo ningún problema, puedo continuar con ese panel y con la versión 14. Pero si yo quiero llevarlo ahora a una versión 16, pues forzosamente yo necesito migrar a un nuevo panel de nueva generación. Entonces, la serie 70, 170, 270 y la parte de multipaneles ya no son soportadas a partir de la versión 15. Aquí, por ejemplo, tengo una vista general, la vista de dispositivos de los paneles. Es una versión 13. Tengo la serie OP, la serie 270, la serie MP. Si yo reviso una versión 15, pues me voy a dar cuenta que solamente tengo la parte de paneles básicos, paneles confort, paneles móviles y la parte de C++. Si hay dispositivos obsoletos, ¿qué es lo que debemos hacer? Pues cambiar a los dispositivos actuales, que son los paneles confort de segunda generación o nuestros paneles básicos de segunda generación o nuestros paneles confort. Consideración, firmware menor a la versión 12 ya no es soportada a partir de la versión 15, entonces es necesario cambiar el panel a un nuevo panel o actualizar el firmware de ese panel para poderlo utilizar en una nueva versión. ¿Cómo hacemos aquí el cambio de dispositivo? Desde el programa, yo dándole clic derecho al panel en la vista de dispositivos, le doy cambiar dispositivo y selecciono un nuevo panel con el firmware a utilizar en la nueva versión que voy a ocupar. Y bueno, hablar un poquito de nuestros paneles de segunda generación. Tuvimos un cambio de formato que era un formato 4:3 a un formato widescreen que pues nos dio mayor resolución
mayor cantidad de colores. Ventajas, podemos guardar o realizar una especie de archivamiento, hasta 2 logs, con un máximo de 10 variables que se pueden almacenar. Siemens proporciona una sugerencia en tema de rendimiento, capacidad, que era el panel predecesor, hacia un nuevo panel que serían paneles básicos de segunda generación. Entonces, por ejemplo, un TP177 micro, podemos hacer el cambio ya sea a un KTP700 básico en Profinet o a un KTP700 básico en Profibus. ¿Ok? Entonces, bueno, es una sugerencia dependiendo del rendimiento para poder hacer la migración. Bueno, también en la parte de paneles básicos de primera generación, estos ya entraron en fase de salida o de descatalogación, es a partir del 1 de octubre del 2016. Entonces, pues es importante pues, sugerir un panel básico de segunda generación. ¿De acuerdo? Y así como en los predecesores que se podían configurar con WinCC flexible, estos paneles de primera generación también tenemos una sugerencia, ¿no? Dependiendo del rendimiento. Por ejemplo, un KTP, KTP 1000, en la nueva versión no tenemos el tamaño de 10 pulgadas, pero como sugerencia podemos optar por un panel de 9 pulgadas o por un panel de 12 pulgadas. Otra consideración importante para hacer una migración de algún proyecto es el tamaño o el área donde vayamos a montar el panel, ¿no? El área de montaje es importante, ya que nuestros paneles de segunda generación son mucho más pequeños. Como lo habíamos comentado, tenemos la versión del panel básico de 10 pulgadas. En los paneles de segunda generación no contamos con 10 pulgadas, entonces, por ejemplo, si yo selecciono un panel de 9 pulgadas, en comparación con el de 10 pulgadas, pues vemos que es mucho más pequeño y el área de montaje pues va a tener que ser ajustada. Si yo opto por un panel de 12 pulgadas, vemos que a lo ancho las dimensiones son iguales, pero a lo alto pues tenemos también, es más pequeño, ¿no? Entonces, considerar el tamaño de montaje es importante, ya que muchas veces los paneles o se montan en un pedestal o en las puertas del gabinete y la puerta ya viene cortada, ¿no? Entonces, es importante considerar el tamaño donde se vaya a montar. También hablar un poquito de nuestros paneles Comfort, que son paneles para aplicaciones un poco más complejas, en los cuales pues, yo puedo realizar un archivamiento de variables, mayor cantidad de variables que puedo archivar, y también en diferentes formatos, en Excel, por ejemplo, en texto. También puedo realizar scripts en ella, abrir un Internet Explorer, ver diferentes archivos, la parte de diagnóstico. Entonces, bueno, voy a tener más herramientas en mis paneles Comfort. Así como en los paneles básicos, en los paneles Comfort también tenemos una tabla que nos va a indicar cuál sería el sustituto ideal de un panel predecesor a un nuevo panel Comfort. ¿Ok? Y bueno, en esta tabla también puedo ver el tamaño en resolución que se incrementó. En algunos casos el área se incrementó un 8%, un 40%, y en otros casos tenemos hasta un incremento en el área de trabajo desde un 50%, gracias a que tenemos pues, una mayor resolución. ¿Qué pasa con las teclas K o las teclas de función en los key paneles? Estos se van a migrar con base en la siguiente regla. La asignación de las antiguas funciones son transferidas en la misma posición. La asignación de las teclas K no es transferida y es necesario crear un botón y copiar la función. Las funciones programadas de LED es transferida al nuevo panel en la misma posición. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, el OP177B. Tenemos sus teclas de función F y las teclas K. Si yo lo voy a hacer la migración a un panel Comfort, a un KP700,
pues las teclas F son migradas en la misma posición y también las funciones de LED. Pero pues ya no contamos con las teclas K. Entonces, pues como lo dice ahí la regla de migración, es necesario yo crear nuevas teclas o botones en el área de trabajo para realizar esas funciones que ya se tenían programadas. Como ya lo habíamos comentado, hubo un cambio en el formato, un formato widescreen, que nos permite hasta un 50% de incremento en la visualización. Entonces, para eso, pues TIA Portal tiene diferentes herramientas para poder adaptar la imagen. Adaptar la imagen en posición, tenemos diferentes opciones. Pero ¿qué es lo que pasa si yo lo adapto solo en posición? Yo aquí tengo un panel TP 177B. El sustituto recomendado es un panel Comfort de 7 pulgadas. Pues la resolución es mucho más pequeña. Si yo solamente adapto la imagen en posición, pues veo que la imagen queda muy pequeña a comparación pues, a la nueva área de trabajo que tengo disponible. Entonces, ¿qué opciones nos da TIA Portal? Pues nos da, por ejemplo, en este caso, adaptar con respecto al ancho de la pantalla. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la imagen? En el primer caso, yo veo que la imagen en la parte inferior se cortó un poco, pero pues la imagen realmente abajo era blanca, así que no afectó en la imagen principal. En el segundo caso, en la opción de ancho de pantalla veo que si el rectángulo ha sido cortado, pues la imagen fue afectada un poco. Entonces, en este caso, pues sería recomendable adaptar a lo alto de la pantalla. No sé, en los dos casos, pues la imagen está completa, no hay cortes en ella y bueno, solamente tenemos pues estos dos franjas que no fueron completadas. Ya es una cuestión de hacer un poco de reingeniería o de diseño para adaptar adecuadamente las imágenes. Y bueno, por último también tenemos la opción de nuestros paneles móviles. Estos también, los paneles 177DP, 177 en Profinet y la familia 277 también ya están en fase de salida. Entonces, están en fase de salida desde el 1 de octubre del 2016. Entonces también Siemens pues sugiere o tiene una tabla para proponer un sucesor, ¿no? Toda esta información está disponible en la página de soporte de Siemens y cualquiera puede acceder para tener esta información. Y bueno, esto sería pues todo de nuestra parte. No sé si tengan algunas preguntas. Muchas gracias, Gerardo, Marco. Bueno, vamos a pasar a la sección de preguntas. Antes, también, si nos pueden ayudar a desplegar la encuesta, en un momento en sus pantallas van a empezar van a visualizar una pequeña encuesta, la cual les pedimos su apoyo en contestarla. Esto es básicamente para seguir buscando mejorar el contenido de los temas y las diferentes tecnologías que estamos compartiendo en este espacio. Y pues para nosotros es muy importante saber su opinión sobre el contenido que les estamos trayendo. Ahora, sobre las preguntas, José Ruiz nos pregunta, ¿qué tan recomendable es el trabajar sobre un sistema S7300 pero con el software TIA Portal independientemente de la versión? Ahí yo lo vería solamente tener una consideración. El S7300, como lo presentó Marco en las diapositivas, es un modelo que pues ya va a estar en fase de salida a partir del 2023. Entonces, después de eso, del 2023, tenemos 10 años de refaccionamiento. Pero bueno, es una tecnología que ya va de salida y pues las herramientas o las ventajas que tiene el S7500 pues son mucho más o mucho mejores que las que teníamos en el S7300. Bien, y misma pregunta, pero con el S7400. Bueno, si quieres, Marco, una y una. Ok, sí. Bueno, aquí respecto al tema de si es mejor tener el S7400 con TIA Portal que con SIP 7, realmente depende de
si quieres llevar ya tu aplicación a este entorno. O sea, si no tienes pensado tal vez eh, implementar funciones de administración de energía, centralización de datos, o sea, si realmente no te hace sentido por el momento hacer una actualización de tu sistema, pues te diría, mantén tu equipo con Step 7, ¿no? No hay ningún problema. Pero si la intención es ya estar preparado para que en cualquier momento puedas hacer ese cambio, ese brinco a nuevas funciones, a centralización de datos, tener datos en la nube, eh, reportes, diagnóstico ya avanzado, entonces sí pensar en migrar a TIA Portal, ¿no? ¿Qué implica? O sea, ¿qué beneficios tiene en cuanto a la configuración? Realmente no hay ninguna, simplemente hay que hacer la adaptación, como mencionó Gerardo, de redireccionar correctamente nuestro hardware, ¿no? En función de lo que tenemos programado. Pero más Sí, allá de que tengamos una mejora en funciones, no, te diría que es lo mismo. Serían más que nada los beneficios de tener la plataforma actualizada. hay también otro punto importante que es resaltar es definir el área de aplicación a la cual está enfocado ese 400. Como lo había comentado anteriormente Marco, pues el S7400 está más enfocado a la parte de proceso. Entonces, pues si realmente tu planta es un S7400 y es redundante y también tiene periferia redundante, pues no vamos a poderlo llevar a un TIA Portal, ¿no? Entonces es mantenerlo en la plataforma Step 7 o tal vez pensar en una migración, pero hacia PCS 7. Bien. También nos preguntan si, bueno, aproximadamente cuánto porcentaje de ingeniería ahorra la opción de migración de TIA Portal, por ejemplo, en un proyecto de Semantic Manager. Pues ahí como lo comentábamos, es la herramienta pues te ayuda muchas veces a hacer el cambio de toda la lógica de programación. Pero yo en mi experiencia, muchas plantas es mejor hacer una reingeniería totalmente a hacer la migración con la herramienta. Este ejemplo, por ejemplo, lo doy, ya que en una planta teníamos que toda la lógica de programación se hizo con lógica booleana y con flip-flops. Entonces, realmente cuando estamos llevándolo o actualizando con la herramienta, pues nos seguimos trayendo una lógica pues que ya tenemos herramientas que lo pueden hacer mucho más fácil, ¿no? Entonces es, pues, analizar la aplicación, analizar el proyecto y ver si la herramienta realmente o la programación que tú tenías anteriormente es la óptima y llevarlo con la herramienta es lo ideal. O optar por una reingeniería. Muy bien. Y dice, ¿a qué se debe que un proyecto debe migrarse a la versión 13 de TIA Portal primero? O sea, por ejemplo, que no se pueda migrar de TIA versión 11 directo hacia la TIA Portal versión 16. Eso dependiendo a las nuevas funciones que fueron añadidas y también desaparecieron en la versión 13. Como que la versión 13 fue el hincapié para las versiones posteriores. Por ejemplo, una de las herramientas que ya no se ocupa más en las versiones a partir de la 13, 13 Service Pack 1 es el tema de compatibilidad. ¿Cuál era el tema de compatibilidad? Era que si tú tenías una versión 12, podías abrir un proyecto un proyecto versión 11 sin tener que actualizarlo. Entonces ahora, si yo tengo un proyecto, por ejemplo, en versión 14 y lo quiero abrir con la versión 16, me pide forzosamente hacer la actualización. Entonces, por eso el cambio fue como el hincapié de las versiones anteriores a las versiones superiores. De acuerdo. También José Ruiz nos pregunta, ¿qué nivel de protección contra Metasploits en entornos basados sobre Ethernet ofrecen los controladores S7500? Específicamente a protección contra accesos no autorizados en redes.
tenemos varios niveles de protección. Tenemos protección desde la parte de configuración y hablando específicamente en entornos para Ethernet, hacemos aquí dos diferenciaciones. El S7500, si lo vemos físicamente, tiene dos interfaces. Una interfaz Profinet y otra interfaz Ethernet. Comúnmente la interfaz Profinet se ocupa para conectarnos a dispositivos de campo y la interfaz Ethernet para dispositivos o equipos ya de procesamiento de datos, ¿no? Un nivel arriba. Entonces, cuando ocupamos una interfaz Ethernet, normalmente hacemos también uso de switches que funcionan, o más bien de switches que tienen función de firewall para todas estas aplicaciones de seguridad, ¿no? Entonces, a final de cuentas, quien nos da la protección extra para accesos no autorizados es nuestro firewall. Muy bien. Dice, también nos pregunta Gerardo Vázquez, en costo, ¿cuánto sería la diferencia entre un S7500 y un S7400? ¿Sabes más o menos el rango, Marco? No estoy muy seguro. La verdad es que no recuerdo los del 400. Sí, no necesitaríamos Es que también revisar. digo, sería muy variable, ¿no? Dependiendo del tamaño del CPU, pero porque el 1500 parte del 1511 que tiene precios bastante Sí, accesibles y creo que el 400 es un poco más caro desde su precio de entrada del 412, creo que es un poco más caro que un 1500. sí, Sí. sí. Sí, Pero igual, bueno, igual como quiera, y si Gerardo, si nos puedes indicar ya un detalle sobre, específicamente sobre el tamaño del CPU o el tamaño de la aplicación o algo, quizás te podamos apoyar a hacer una comparativa un poco más específica. Igual también Reinaldo Loera nos pregunta si es posible migrar un S7300 o 400 hacia un S7200. ok. Bueno, aquí en este caso, de ser posible, si es posible, eh, mucho más factible hacerlo de 300 a 1200 que de 400 a 1200. Principalmente por el alcance que tiene el S7400, ¿no? Es un controlador ya pensado para aplicaciones muy avanzadas, en donde estamos hablando de la velocidad de procesamiento mucho mayor a la que tiene un S7200, ¿no? Ujú. Eh, en esencia se puede, sí, pero no se debe. Con el S7300 a S7200, ahí sí no hay ningún problema. Sí se puede hacer la migración. Claro. Sí, ya sería más que nada analizar el tiempo de ciclo, ¿no? que tiene la aplicación, porque el 400 sí es muchísimo más rápido Correcto, que lo que sí. ofrece un 1200. Bien. Ángel Heredia nos pregunta, ¿en la actualidad es recomendable seguir trabajando con la versión 14 del TIA Portal o es mejor actualizarla a la versión 16 por el tema este mencionado de versiones? Yo creo que ahí va a depender mucho de la necesidad que tenga la planta o el proyecto, ¿no? Si nosotros queremos utilizar las herramientas de diagnóstico, las herramientas, la parte de conectividad hacia MindSphere, pues sí se recomienda pues llevarlo a una versión superior. Pero pues si tu aplicación realmente no lo demanda, pues puedes seguir con una versión 14 sin ningún problema realmente. Muy bien. Bueno, creo que son todas las preguntas que tenemos en la sección de Q&A. También bueno, nos preguntan si podemos compartir la presentación. Sí, la presentación se les va a hacer llegar a sus correos electrónicos y también yo creo que en unos días vamos por el tema del video y del ejemplo de migración, consultar en esta grabación de este webinar en nuestro canal de YouTube. Entonces, no sé si existe algo más que les gustaría agregar, Marco, Gerardo. Pues de nuestra parte, pues
Cualquier duda, comentario o algún proyecto que tengan, pues nos pueden contactar a través pues, de nuestro partner Auticom, o pues nosotros también, ahí les mostré los correos, también nos pueden escribir y podamos ya platicar temas puntuales. Muy bien, perfecto. Bueno, pues Marco, ¿algo más? No, de mi parte, pues agradecerles a ustedes por el espacio y a todos los asistentes por escucharnos esta, pues más de una hora que estuvimos aquí con el tema de migraciones, ¿no? Y si hay alguna duda, pues con gusto la atenderemos. Perfecto. Bueno, bien. También, pues de mi parte sería todo. Nada más recordarles nuestros próximos webinars. El 26 de agosto, próximo miércoles, tenemos el webinar de Micromaster, Master of Access Dynamics acerca de telera digital. Y el 2 de septiembre tenemos también el de Profi usa Profinet, la entrada a la industria 4.0. Entonces vamos a seguir pues teniendo temas pues de migraciones y de actualizaciones de tecnología, todo para acercar los diferentes procesos y máquinas a aprovechar las ventajas de las nuevas plataformas y la industria 4.0. Entonces, pues de mi parte sería todo. Agradecerle a todos los participantes que se conectaron el día de hoy por sintonizarnos en este espacio. Nuevamente agradecerles a ustedes, Marco, Gerardo, por habernos apoyado con la presentación del día de hoy y pues no me queda nada más que agradecerles su presencia. Estén pendientes de nuestras redes sociales, ahí vamos a estar haciendo la difusión de este tipo de webinars y de las diferentes pues dinámicas que vamos a estar lanzando próximamente. Digo, tenemos también nuevos proyectos en proceso, se están cocinando, entonces pues estén pendientes y nos vemos la próxima semana a la misma hora en este espacio y pues que tengan una excelente tarde. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego.